Una cariñosísima y cordial bienvenida. Es realmente un privilegio, sí, para todos nosotros y para usted, amigo televidente que está ahí frente a la pantalla de su televisor, poder compartir este tema tan sensacional. Tiene que ver mucho con la manera de liberar espacios, de liberar milagros, de poder realizar cosas que nos han faltado, sueños que no hemos podido realizar y también ser liberados de aflicciones. Es posible que haya muchas personas, y de hecho que las hay, que tienen angustias, problemas, conflictos económicos, en fin, y cosas que todavía no han podido lograr. Por eso nuestro tema tiene que ver con algo muy lindo y es también familiar. Gratitud trasciende lo natural a un milagro en lo sobrenatural. ¡Qué maravilloso! Sí, la gratitud trasciende el plano natural y se va a milagros en lo sobrenatural. ¿De qué manera? Vamos a dar algunos testimonios de personas y casos familiares también que han podido realizarse a través de esta manera de actuar. Un gran testimonio de milagro asombroso dando gracias a Dios es que todavía no había sucedido. Esto es algo interesante. Y mire que el maestro de maestros nos enseñó que él daba gracias en algunas ocasiones por lo que no había sucedido. Realmente agradecer antes que sucedan las cosas es un acto de fe, pero también un acto de obediencia. Además, vamos a compartir otros testimonios importantes que tenemos aquí para el día de hoy. Lo sobrenatural acontece cuando la acción de gracias deja de ser solo una ceremonia ritual, litúrgica, religiosa, pero se hace algo con un corazón verdaderamente, dulcemente quebrantado. Y deseamos que así como Dios nos dio y nos da lo mejor que fue a su propio Hijo, nosotros también le demos lo mejor. Tengo un testimonio lindo para contar con ustedes en este día y tiene que ver con uno de los presidentes de los Estados Unidos que fue muy ilustre, Abraham Lincoln, el hombre de los Estados Unidos que abolió la esclavitud. Pues mire lo que sucedió. Estando en plena guerra, vino un líder cristiano, un predicador, al Palacio Presidencial en Washington y vino a reclamar el cadáver de un capitán que había muerto en el combate. Aquí tengo las palabras de lo que le dijo este líder al presidente en ese entonces de los Estados Unidos. Le dijo: señor presidente, he venido a pedirle solamente un pequeño favor que es a su beneficio, pero no he venido a pedirle ningún favor para nosotros. Al contrario, vengo a decirle que nuestro pueblo leal del norte lo apoya y lo seguirá apoyando. Además, señor presidente, le hemos dado todo cuanto podemos en esta guerra. Le damos nuestras propias vidas, le estamos dando las vidas de nuestros hijos y también las de toda nuestra familia. Así que usted tenga plena confianza que nosotros le vamos a respaldar. Todas las familias le estamos pidiendo a Dios que le conceda a usted fortaleza y confianza en todas las cosas. Y por eso deseo, señor presidente, al venir a reclamar el cuerpo de este capitán, que usted por favor me permita, y ese es el favor que le quiero pedir, solamente permítame que yo pueda hacer una oración con usted. Los dos se arrodillaron y oraron. Un profundo suspiro salió del pecho del presidente Abraham Lincoln y se levantó y dijo: ahora me siento mucho más descansado, me siento muchísimo mejor. Bueno, amigo televidente, aquí hay algo realmente importante, algo bueno, y es que estas personas, o mejor, este hombre a nombre de familias, cuando dijo: yo ahora no vengo a pedirle nada, sino a darle, al contrario, nuestras vidas y la de nuestros hijos. Hay dos asuntos. Primero, si a un ser mortal, como dijo él mismo, y para una causa de una guerra, le estamos ofrendando lo mejor, ahora viene la otra partecita, que no la dijo él, hasta sus propias vidas y la de sus hijos, amigo televidente, ¿cuánto más
nosotros le debemos dar y ofrendar a Dios lo mejor, hasta nuestras propias vidas y la de nuestras familias, cuanto más que nosotros hemos recibido lo mejor que Dios nos ha dado. La Biblia dice, el que no nos negó el Padre Celestial ni a su propio Hijo, oiga, qué tremendo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Esto es realmente, sí, esto es realmente maravilloso. Dios nos dio lo mejor. Bueno, este es solamente un pequeño ejemplo de gratitud sin pedir favores, como dijo este hombre en el combate. Pero algo interesante es que cuando vemos las historias de milagros a través de Acción de Gracias, me quiero referir rápidamente a una en particular que ha impactado nuestra vida. Realmente es maravillosa. Encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 11 y el versículo 41, el caso de Jesús de Nazaret, cuando vino para sanar a una, no, ni para sanarlo. Bueno, de paso, la enfermedad que se lo había llevado y lo dejó muerto desapareció juntamente con devolverle la vida. Pero mire, en Juan el capítulo 11 y el versículo 41, la Biblia nos dice lo siguiente: cuando Jesús estuvo frente a la tumba de un hombre llamado Lázaro. Mire qué interesante. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, qué maravilloso, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Qué tremenda frase. Él había dado gracias a Dios por algo que todavía no había acontecido. Es más, lo habían cuestionado antes porque le dijeron, hiede ya porque es de 4 días. Imagínense, el muerto ya estaba descompuesto, hedía. En aquel entonces, en la ciudad de Jerusalén y en general en toda aquella región bíblica, una de las maneras de las tumbas era que hacían en un montículo prácticamente como una pequeña excavación, a veces una excavación más profunda, y colocaban, después de dejar allí al muerto, colocaban una piedra gigante para tapar la entrada. Pero no sé cómo, dijeron, Señor, hiede ya porque es de 4 días de muerto. El asunto es que el Señor Jesús, dulcemente, qué misericordia, qué cariño, qué amor, levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. La gente se miraba estupefacta. Algunos se tapaban su rostro, la nariz, con los turbantes y con sus túnicas, y decían, cuando él dijo, quitad la piedra, oiga, tremendo. Entonces, hay algo más en la oración de Jesús. Dijo, gracias por haberme oído. Y mire lo que agregó, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esto es tremendo, porque el Señor dice, ni siquiera lo dije por mí mismo, yo ya sabía lo que iba a pasar, lo que deseaba es que ellos aprendan por causa de la multitud, cómo darte gracias, Padre, para que sucedan milagros. Mire que es una práctica celestial hermosa. Yo quiero, mi amigo televidente, que usted la descubra, porque en nosotros ha funcionado, sobre todo, no, como dije, no como un acto litúrgico, un día de acción de gracias que se celebre, por ejemplo, un día en el año, sino una actitud permanente, darle gracias a Dios. Ahora, quizá usted dirá, pero ¿cómo, predicador, yo puedo darle gracias a Dios por algo que no he recibido, cuando llevo 10 años pagando una deuda, cuando están a punto de embargarme, cuando hay una enfermedad crónica en la casa? Oh, mi amigo televidente, crea esto. Gratitud trasciende lo natural a milagros en lo sobrenatural. Y no solamente uno, hay muchísimos casos registrados en el mundo y también aquí en la Biblia. Bueno, aquí está lo siguiente. En Juan 11:43 dice, y habiendo dicho esto, Jesús clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Uy, qué tremendo. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¡Wow! Esto es realmente impresionante. Damos gracias a Dios por esas clases de milagros. Pero no solamente ahí.
Permítame contarle a otro que es espectacular también. Bueno, hay un milagro, este milagro, el que acabamos de leer, de mencionar, fue un milagro de resurrección, incluida, pues, digamos, toda la historia clínica del caballero, como dicen en medicina, la enfermedad que había tenido y se lo llevó a la tumba. Pero hay otros milagros también que podemos pedir a Dios. Y sabe, lo encontramos en Mateo. Por favor, mire, acompáñeme ahora mismo en San Mateo, el capítulo 15 y los versículos 36 al 38. Este realmente es también sorprendente. Este es un milagro para usted, amigo televidente, que, por ejemplo, tiene problemas económicos, tiene deudas, a alguien que lo están maltratando, a usted que le hacen sufrir, no sé, cualquier tipo de aflicción y de tribulación. Mire, en Mateo el capítulo 15 y el versículo 36, la Biblia dice lo siguiente: y tomando Jesús los 7 panes y los peces, dio gracias a Dios. Ah, que esto es maravilloso. Mire lo que hizo. Dio gracias a Dios, los partió, dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Oiga, qué tremendo. No había sino, dice la Biblia aquí, 7 panes, 7 peces y unos cuantos panecitos. Pero vea la multitud. Mire lo que dice el versículo 37. Y comieron todos y se saciaron. Esta palabra es impresionante. ¿Qué significa? Amigo, Dios no quiere que tú sufras hambre, que tú padezcas aflicciones. Hay gente en este momento en muchos lugares del mundo donde solamente tienen una comidita al día. En otros lugares, los niños, por ejemplo, en casi todas partes son los que más sufren. Un doctor colombiano de bienestar familiar decía cuando había problemas económicos y hambre, y dice, qué curioso, decía él, que los que mueren en las familias donde hay escasez, los que mueren son los niños y los adultos siguen viviendo. Entonces uno piensa, pero Dios mío, puede haber tanta insensibilidad que prefieren que sus hijos o permiten que sus hijos mueran. Bueno, alguien dirá, ¿y quién cuida de ellos después? Pero a los niños normalmente es a quienes más se les descuida y estamos orando a Dios para que haya más cariño y más sensibilidad hacia los niños. Bueno, el caso aquí es que el Señor luego dice, la Biblia, comieron todos y se saciaron y recogieron lo que había sobrado de los pedazos, 7 canastas llenas. Oiga, esto es impresionante. 7 canastas llenas. Pero hay una frase que me gusta, y se saciaron. La voluntad de Dios, mi amigo televidente, y todos nosotros también en el auditorio, es lo siguiente: Dios no quiere que tú andes a ras, Dios no quiere que tú andes angustiado por el día de mañana. Dios te puede ayudar. Aprende el secreto de la gratitud con dulzura, con amor, con quebranto. Sé consciente que toda buena dádiva, así dice la Biblia, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Lo que sucede es que el género humano tiene una insensibilidad, tiene un rechazo implícito metido en el corazón y prácticamente ni se acuerda de Dios ni tiene en cuenta a Dios para casi nada. Pero mire, la Biblia dice se saciaron. Cuando la palabra del Señor dice esto, me acuerdo de promesas que hay, por ejemplo, en el libro de Joel, el capítulo 2, la Biblia dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor. Oh, qué lindo cuando una familia se reúne, adora, alaba a Dios, canta, le da gracias al Señor. Es algo realmente maravilloso. Entonces se viene cumpliendo la Biblia: comeréis hasta saciaros. Dios no quiere que tú estés con escasez. El Señor quiere darte lo mejor y abundancia. Bueno, puede ser que todavía hay un corazón por ahí de rechazo. Dice, este predicador está loco. ¿Es que acaso no sabe que tenemos necesidades? Pero mire, los hijos de Dios, quienes amamos al Señor. Por ejemplo, la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que Isaac pasó en un tiempo de hambruna, de escasez, donde la gente moría de hambre. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Isaac
era un hombre piadoso que alababa, que adoraba, que amaba a Dios con su familia. Y la Biblia dice que en el peor año de las sequías y de la hambruna, Dios bendijo a Isaac al 100 por 1. Esto es impresionante. ¿Cómo así? Que en un tiempo de aflicción y de miseria, Dios le dio la mejor abundancia a Isaac. O sea, por cada uno que él colocaba en el campo, por cada 1%, Dios le multiplicaba el 100 por 1. Usted dice, no, ni los bancos más famosos del mundo, pero Dios lo hacía. Fue cuando más prosperó Dios a Isaac. Y la Biblia dice eso, que el hombre prosperó hasta hacerse rico. Así que la voluntad de Dios para sus hijos no es que padezcan hambre, no es que tengan angustias, que no vivan para trabajar, ¿sí? Sino que más bien trabajen, pero le den gracias a Dios que les da la mejor vida. Eso es realmente muy importante. Así que tenemos estos testimonios maravillosos que acabamos de encontrar, por ejemplo, estos dos aquí en la Biblia, pero realmente hay muchos más. Ahora, yo quiero terminar en el día de hoy con uno que realmente nos sorprende y lo encontramos en este momento en Lucas, el capítulo 17. Vamos a mirar otro de los milagros, de las cosas maravillosas que pueden suceder. Lucas, el capítulo 17 y el versículo 11 nos habla de un milagro espectacular acompañado de acción de gracias. Mire, en Lucas 17:11 la Biblia dice lo siguiente: iba Jesús a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y comenzaron a gritar, alzando su voz diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Un par de detallitos aquí que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta porque nos van a bendecir y nos van a ayudar. El primer asunto es asociación. El primer asunto es fraternidad. Significa, eran 10 leprosos y estaban todos uniditos, se amaban. Cuando en una familia hay unidad, hay fraternidad, por más problemas de aflicción que haya, entonces Dios comienza a bendecir. No, nos da mucha tristeza saber, por ejemplo, que hay familias también en muchos lugares del mundo donde los padres con angustia, con tensión, con ansiedad económica, con tristeza, con depresión, se desahogan, por ejemplo, dándole unas palizas a los hijos. Y uno piensa, pobres niños, aparte de que tienen restricciones económicas, también que aguanten palizas, que les hagan daño, que los destruyan emocional y psicológicamente. En lugar de eso, la familia debe unirse, ser fraternal, tener un espíritu, tener un corazón, tener un alma. La Biblia dice que los que habían creído en los tiempos de Jesús, esos son los que tenían un corazón y un alma y que ellos eran bendecidos, pero además la Biblia agrega algo en el libro de los Hechos. Los que tenían un corazón y un alma, Dios hacía grandes milagros entre ellos. Ahora, entonces, asociación, fraternidad, humildad, cariño en la familia. Y otro aspecto muy interesante que encontramos acá es el hecho que Jesús de Nazaret habla para un lenguaje de fe para ellos. Mire, la Biblia dice que el Señor les dijo: preséntense a los sacerdotes. Alguno estará pensando, pero ¿para qué tenían que irse a presentar? Bueno, le voy a dejar rápidamente, amigo televidente, téngalo en cuenta, léalo en casita. En Levítico, el capítulo 13 y el versículo 2 y el capítulo siguiente, 14, 1 y 2, acuérdese, Levítico en el Antiguo Testamento, Levíticos en 13 y 14, los dos primeros versículos, la Biblia nos muestra que dentro del pueblo de Israel, los sacerdotes tenían cierta preparación y conocimientos de algunos parámetros de medicina para saber cómo estaba constatada la sanidad de un leproso. Porque, paréntesis, entre otras cosas, es que a los leprosos no los dejaban vivir en sociedad. Y tanto en la ley judía
como en el Imperio Romano, había muchas restricciones. Era tan terrible que un leproso ni siquiera podía vivir en familia, no solamente en sociedad, pero tampoco se le permitía vivir con la familia. Si un leproso o leprosa quería darle un abracito, un beso a su niño, a su hijito, a su hijita, tenía que de lejos. Y la ley era que debían gritar, sobre todo cuando iban a los lugares públicos, en los mercados públicos se acercaban, o cuando venía gente en el camino, ellos tenían que estar gritando todo el tiempo: inmundo, inmundo, inmundos, para que la gente estuviera alerta y se alejara de ellos. Claro, desafortunadamente en ese tiempo todavía no se había descubierto el famoso bacilo de Hansen, que es el que, según la ciencia médica, produce esta terrible enfermedad o estando ahí. De tal manera que ellos, aparte de su problema físico, también existía la baja autoestima, el rechazo, el tener que andar humillados, afrentados, gritando inmundo por todas partes. Así que la Biblia nos muestra que los sacerdotes, bajo unos parámetros clínicos médicos, que yo quiero que usted los lea ahí en Levíticos 13 y 14, qué clase de señales físicas había para declarar a un leproso sano de su enfermedad. De tal manera que en ese momento Jesús les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Pero mire, el milagro no se vio inmediatamente. El Señor solamente les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. De tal manera que la Biblia nos dice aquí en el versículo 14 de Lucas 17, recuerda, Lucas 14, 17, la Biblia dice que mientras iban fueron limpiados. Entonces, primer asunto para este milagro es que el Señor tenía y quería que ellos aprendieran un acto de fe, que aunque no vieran todavía la sanidad en su cuerpo, ellos fueran en fe para poder ser declarados libres y sanos de su enfermedad. Es más, la Biblia dice que mientras iban, entonces seguramente alguno estaba hablando con el otro leproso: ¿y cómo me ves? No, tú tienes la lepra todavía. Y el otro: Felipe, o bueno, cualquier nombre, sea el que se llame, no, también todos tenemos, pero él dijo que fuéramos a los sacerdotes. Y de pronto, yendo en el camino, sucedió el milagro inesperado. Sus cuerpos quedaron limpios, sus rostros radiantes, comenzaron a llorar de alegría, estaban contentos haciendo una fiesta de celebración, habían quedado limpios y habían quedado sanos. Así que 9 de ellos siguieron su camino, pero uno de ellos, nos dice la Biblia, vino a darle gracias al Señor. Entonces, aprendemos la fe. Pero hay algo muy interesante. La segunda lección es que la obediencia es un acto de fe. Atención, porque esto es muy importante. Ellos obedecieron lo que Jesús les dijo. La obediencia, acuérdese, es un acto de fe. Cuando usted vive una vida obediente, dulce, pendiente de las cosas de Dios, no quiere ofender a Dios. Cuando usted vive agradecido con Dios, usted tiene obediencia. Y Dios quiere que aprendamos eso. Entonces, por eso la Biblia dice que mientras iban, fueron limpiados. La obediencia es un acto de fe. La tercera cosita antes de concluir hoy es que la verdadera acción de gracias, insisto, como dijimos hace un momento, va más allá de un acto religioso de, bueno, démosle gracias. No, con el corazón en la mano. Es un dulce corazón quebrantado. Por eso encontramos aquí, por favor, acompáñeme en el mismo Evangelio de Lucas, el capítulo 17 y el versículo 15. Dice la Biblia: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios, dando gritos a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Una preguntita para todos, sin intención de molestar a nadie, pero una pequeña pregunta. Cuando tú has recibido de Dios, especialmente cuando has clamado a Dios con angustia y recibes la bendición, ¿tú te acuerdas de dar gracias a Dios? O mejor aún, nuestro tema de hoy,
le das gracias a Dios anticipadamente antes de recibir un milagro, porque recuerde que nuestro tema de hoy es gratitud, trasciende de lo natural a lo sobrenatural. Déjeme decirle que, y no hay tiempo, yo mismo, yo mismo podría contar muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida, en nuestra comunidad, dándole gracias a Dios anticipadamente, aún por lo que no hemos recibido. Pero mire, lo más bello es que cuando usted reciba una bendición, aún así las cositas de la rutina, de la vida diaria, la comidita, la ropita que usted se puede poner, ese gusto que usted se quería dar, comprar alguna cosita, un electrónico, bueno, lo que sea, y usted va y le da, Señor, gracias, me diste esta bendición. Señor, cuánto te amo y te adoro. Yo entiendo, dígale, Señor, yo creo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dele gracias a Dios con un corazón dulce. Este hombre dice la Biblia que vino glorificando a Dios a gritos, no le importó, simplemente le dio gracias a Dios y él se arrodilló y poniendo su rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Tal vez usted no necesita hacer eso delante de otras personas. Aquí, porque no había privacidad, el hombre se tiró a los pies de Jesús. Sin embargo, mucha gente lo hace. Y a veces usted, cuando recibe la bendición de Dios, quizás se ha olvidado un poco, vaya de rodillas, dele gracias a Dios, dígale, Señor, te amo, Dios, te adoro, mi Señor. Así sea por algo, por el detalle más mínimo. Mire, Dios a veces en cosas pequeñas nos demuestra que Él sí tiene cuidado de nosotros. Hay personas que le hacen reclamos a Dios. Vaya, ¿y por qué no decirlo? Y yo mismo en mi propia vida he hecho en algunas ocasiones una que otra, una confesión a Dios y un reclamo. Y sabe, a veces me vuelvo no solo pedigüeño, sino también me pongo serio y le he dicho, Dios, ¿por qué no te hago? Dios, por qué tal cosa? Señor, ¿por qué? Y el Señor hace unas cosas impresionantes que no queda la menor duda que fue Él quien lo hizo, que no fue nuestra capacidad, que no fue nuestra sagacidad, que no fue ni siquiera el coeficiente intelectual, dicen en psicología, sino que se demuestra en algunas cosas que Dios nos da evidentemente pruebas irrefutables de que fue Él quien intervino y no fue nuestra propia mano. Amigos, yo le invito a usted, a cualquiera de nosotros, viva estas experiencias, son deliciosas, son agradables. Dele gracias a Dios, póstrese, adore al Señor, hasta por la menor cosita. Mire, hubo un hombre, me acuerdo, yo estaba en mis años juveniles, por ahí, que 17, 18 años, y yo estaba conmovido porque en Rumania estaban persiguiendo a los cristianos y fue algo terrible. Hubo un mandatario que se llamó Nikolai Chechenko y este hombre torturaba y metió a la cárcel a un hombre, a un predicador de la palabra de Dios, cuando sus niñitas, las hijitas de él, tenían 4 y 6, 7 años de edad, lo metió a la cárcel, le hacían unas torturas espantosas, le daban latigazos hasta que él caía casi desmayado porque si él se movía le pegaban. Lo colocaron frente a unos reflectores de batiaje potente y si él cerraba los ojos recibía golpes. Fue algo realmente espantoso. Richard Wurmbrand escribió un libro que yo todavía lo he conservado y dice torturado por Cristo, torturado por su fe. El caso es que Richard Wurmbrand salió de la cárcel cuando sus hijitas ya tenían 17 y 19 años de edad, como digamos que unos 13, 14 años más o menos, sin ver a sus hijitas. Ya eran señoritas, casi no lo conocían, no lo habían dejado ver. Fue algo realmente conmovedor. Y él cuenta que cuando estaba en la cárcel, por debajo de la reja de la celda donde lo torturaban, le tiraban la comida en el piso, ni siquiera había un platico para ellos, sino que le tiraban como a animales la comida en el suelo. Y cuando él fue libre,
tuvo un platico para poner su comida, lloró y le dijo: Señor, oh Dios, yo nunca te había dado gracias, Señor, por el platico donde tengo la comida, decía él. Ese día, dice, agradecí con tanto fervor y le di gracias a Dios, no solamente por la comida, dice, Señor, gracias por el platico de la comida. Dice, entonces, estando en la celda, él se acordó también que nunca había dado gracias a Dios por el platico y por los cubiertos, pero después revivió el pensamiento y dijo: yo nunca te di cuando tuve un platico para poner la comida. Dice, son cosas tan simples, pero que ni siquiera nos acordamos de darle gracias a Dios. Amigo televidente, a nosotros también aquí, recordemos siempre la dulzura, la ternura, la bondad de Dios. No sé qué necesidad estás pasando, no sé qué problemas tienes, tal vez hay aflicción, hay amargura, hay dolor en tu alma. Yo te invito en este día, antes de concluir, derrama tu alma delante del Señor y dile: Señor, gracias, gracias por lo que tú me has dado. ¿Por qué no decirle: Señor, gracias por la cucharita, gracias, Señor, por el tenedor para recoger la comida? Así que un dulce corazón quebrantado, al corazón contrito y humillado, dice la Biblia, no despreciarás tú, oh Dios. Venga usted. Mire, le digo algo importante. Desde jovencito, por años y años, he estudiado la palabra de Dios. Y hay algo que he notado en mi ministerio como evangelista, y lo he predicado en estadios, en coliseos, en lugares donde he ido, y es lo siguiente: nunca, escuche bien, sí, nunca, nunca a una persona que vino a pedirle a Jesús un milagro, una sanidad, un favor, nunca a las personas que vinieron llorando, postrados, quebrantados, de rodillas, tirándose a los pies de Jesús, nunca salió nadie con las manos vacías. Siempre recibió el milagro, siempre recibió la respuesta, siempre recibió la sanidad, siempre recibió la vista, siempre fue curado de su lepra. Y la Biblia dice que hasta los mancos eran sanados. ¡Qué espectacular! ¡Qué glorioso! ¡Qué amado Jesús de Nazaret! Aparecían manos. Imagínese, hasta los mancos eran sanados y la gente gritaba y decía: ¿quién es este que a los muertos resucita y hasta los mancos les da también sus manos? Impresionante. Así que esto es muy importante. La Biblia dice que este hombre, postrado su rostro en tierra, vino a dar gracias. Y Jesús dijo: ¿y no hubo sino un extranjero, que viniera a darle gracias a Dios? Y los otros 9, ¿dónde están? Ahora la Biblia dice que era, y hace énfasis, era samaritano. Permítame rapidito decirle quiénes eran los samaritanos. El trasfondo histórico de los samaritanos, que nunca habían sido una raza o un pueblo, nació así. En la época babilónica existía un pueblo que se llamaron los asirios, y la gente de Israel, hombres y mujeres, sobre todo los hombres, tomaron mujeres de los asirios, y los asirios eran idólatras, eran hasta espiritistas, adivinos, adoradores del mismo diablo. Y la gente de Dios se metió con ellos, y en esta mixtura nacieron hijos, y esa mixtura, ese sincretismo, digamos así, no solo en el aspecto religioso, pero también biológico, se convirtieron en una raza, y ahí nacieron los samaritanos. Y los samaritanos, o sea, los hijos de los israelitas, ya no amaban a Israel, a Dios, porque se habían mezclado con gente pagana, y entonces se volvieron gente dura, cruel, idólatra, y los samaritanos eran muy despreciados, aunque sabían los israelitas que eran mitad hermanos, sus propios hermanos. Así que el samaritano era como un ser despreciable. Acuérdese de Jesús en el pozo de Jacob con la mujer samaritana. Dice: nuestros padres hicieron, decía ella, en este monte y en Jerusalén. Era samaritana, reconocía algo de lo que había sucedido en la historia antigua. Pero el samaritano, y esto es algo muy interesante, mire, a veces, no siempre, pero hay personas que han conocido a Dios, que tienen la genuina, la verdadera fe, y sin embargo
se han vuelto atrás, son apóstatas, son desertores del camino del Señor y les va de una manera terrible. A veces son rebeldes con Dios, rebeldes en su familia, rebeldes en la iglesia, rebeldes con el pastor, en fin. Y les suceden unas cosas y a veces los impíos que por primera vez reciben un milagro de Dios son más dulces, quebrantados y agradecidos que los mismos que ya la Biblia dice tienen su corazón entenebrecido. Algunos hasta se pervierten, de tal manera que, mire, el Señor le dijo a este muchacho samaritano, le dijo, levántate, después que se humilló, le dijo, y vete, tu fe te ha salvado. Y aquí entró algo de la dimensión más arriba, superior, la dimensión sobrenatural. Tu fe te ha salvado. Por eso nuestro tema de hoy es que la acción de gracias va del plano natural a la dimensión sobrenatural. ¿Qué alcanzó él? La vida eterna. Le esperaba el cielo. La acción de gracias lo llevó a la dimensión celestial para esperar la gloria de Dios. Quiero terminar, por favor, en este día mencionando algo que no me gustaría que dejáramos ahí en el tintero, y es que la falta de gratitud, de reconocimiento, sí, exactamente, de definir justamente lo que nosotros recibimos, claro, lo recibimos todo de Dios. Y cuando no hay gratitud, oiga, la Biblia tiene una revelación impresionante. Vamos a mirar, por favor. No le digo ya que es que la misma Biblia lo diga. En Romanos el capítulo 1 y el versículo 21, la Biblia nos dice por qué la gente es tan perversa. Escuche esto, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, atención, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Uno de los peores enemigos de la victoria de la fe es el intelecto. Cuando una persona dice, tengo un coeficiente intelectual superior, estuve en la universidad, tengo un posgrado, o a veces muchos, algunos aún sin tener educación, sin tener estudio. Yo he encontrado personas que no tienen un gran logro, digamos, intelectual, cultural, y a veces son más orgullosos que la gente que ha alcanzado. Esto es de todos, esto es del corazón del ser humano. Claro, hay algunos agravantes, dicen en derecho, que son los que llevan a la persona a cometer malas cosas. Dice que se envanecieron en sus razonamientos. Me gusta la palabra en el original griego de Romanos 1:21. Se envanecieron, el griego es matayó. Es una presunción idolátrica. Oiga, wow. Esa presunción idolátrica, ¿sabe qué es? Narcisismo. Es egolatría. Es adorarse a sí mismo. Es decir que Dios o no existe o a Dios no lo necesito. A mí me gusta mucho lo que decía mi querido amigo Luis Palau, con el cual tuve ocasión de compartir, y saludos para Guatemala, cuando celebró el centenario, el Evangelio de Guatemala. Fue invitado mi amigo querido Luis Palau, y yo también fui invitado para predicar allí en una región de Guatemala. Y Luis Palau decía, hay dos clases de ateos. Dicen, los que dicen, yo no creo en Dios, Dios no existe, decía él. Ese es el ateo. Dice, pero hay otro, el ateo práctico, que no dice nada, no dice no creo en Dios, no blasfema, pero viven como si Dios no existiera. ¡Wow! A mí me impactó esa frase de mi querido colega evangelista. Dice, pero los ateos que viven como si Dios no existiera. Y decía él, y a veces hasta en las iglesias hay ateos. ¿Cómo así? Viven como si Dios no existiera. Eso es lo que la Biblia nos dice aquí, que los que no dan gracias a Dios y no reconocen, ellos son los que se vuelven así, malvados. Ahora, terminemos. Estos tres textos que tenemos aquí enseguida, dice la característica, el perfil. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. O sea, se vuelven idólatras de estupideces.
¿Cómo le parece? Pero luego, por lo cual, razón, motivo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esto es humanismo puro. Y hay neohumanismo y muchos programas hasta de políticos es por el hombre y para el hombre. Pero Dios, ¿dónde queda? Dice, y le dieron culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y el cuadro, termino acá, el cuadro moral, el perfil de la gente, dice la Biblia, por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Escuche, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De pronto usted ya sabe más o menos lo que viene. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias y hombres con hombres cometiendo hechos vergonzosos y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dice que cometieron hechos vergonzosos. Y hoy día el hombre, la gente del siglo XXI está tan pervertida que a esto que la Biblia llama concupiscencia, corrupción, podredumbre, maldad, en lugar de vergüenza dicen orgullo. Y dicen el orgullo gay, por ejemplo. Y no espero que alguien se ofenda por esto, pero tenemos que decir lo que la Biblia dice. Así lo dice la palabra de Dios. Dice que son hechos vergonzosos y que como no entregaron o no tuvieron, no aprobaron en tener en cuenta a Dios, dice la Biblia, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego ahí sigue desglosado una cantidad de pecados y de cosas malvadas. Por favor, si tiene su Biblia en casita, lea todo el capítulo 1 de Romanos, que es muy importante. Por eso se llama la epístola a los romanos, porque era la gente donde estaba el corazón del imperio. Y sin leer la Biblia, usted ya sabe las perversiones de esos emperadores tan terribles, la forma como violaban, maltrataban niños, los mataban en sacrificio, era una cosa realmente espantosa. Y créame, el imperio romano no cayó porque sus enemigos los vencieron. ¿Sabe por qué cayó el imperio romano? Por su corrupción moral, por su perversión. Eso fue como una estantería. Le quitaron las patas y se vino todo abajo. Así que, si usted está esperando una bendición de Dios, no deje que su vida se caiga a pedazos. Amigo televidente, usted que quizá nos oye y nos ve hoy por primera vez, yo le invito ahora, oremos a Dios y dígale, Señor, reconozco que he fallado, Señor, no he tenido en cuenta, no he sido agradecido, Señor, he sido una persona malvada. Dígale. Algún día todos tenemos que venir y decirle, Dios, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Hazlo en este momento. Repítelo conmigo. Dile, Señor, límpiame con tu sangre. Perdona mis pecados. Señor, me arrepiento. Dígale, Señor, me arrepiento. Me entrego. Me vuelvo a ti, Dios amado. Y quiero servirte toda la vida. Ayúdame, Señor, para ser una criatura piadosa y amarte siempre, y para bendecir a otros y ser compasivo con los demás, por mi propia familia. Dile, por mi propia familia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Mira, y si hay alguien que está enfermo, no sé, acá o allá en su casita, yo quiero orar por usted ya mismo. Cierre sus ojitos y voy a orar por fe en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido por esa persona que está sufriendo aflicción. Dios, esa enfermedad crónica, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, en el nombre de Jesús, que sea limpio de toda aflicción, de toda dolencia y de toda enfermedad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amigo televidente, comparta este mensaje, comparta esta mini película para que usted bendiga también a muchísimos otros y todos podamos ser salvos
y bendecir a otras personas. Así que un saludo cariñoso, una despedida cariñosa a todos ustedes en el día de hoy. Espero que hayan disfrutado este momento tan maravilloso. Dios les bendiga y nos vemos en nuestra próxima predicación, en nuestra próxima conferencia. Gracias a Dios. Amén.